Luz clarita. Sí, mamá era fanática de la novela. Luz clarita. ¿Has visto la novela o no, Luz clarita? Mini emoción. Y ahora sí, ¿dónde está? Acá ya se abrió. Por fin. Ya está, listo. O sea, las ambulancias están que pasan a cada rato. ¿Qué ha pasado? ¿Han hecho el simulacro ayer o no? Que había simulacro, bueno, decir. Ya está, listo. Oye, ya. Muy bien. A ver, le vamos a dar una visión general a lo que hemos visto en la clase pasada para recordar un poquito y marcar las claves. ¿Está bien? Ahora vamos a compartir estos materiales. Ábrete, Sésamo. No se abre. Pam, 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 pam. Shedali, ¿cómo es? Nicole mejor. Ya está. Muy bien. Ya, muy bien. A ver, vamos a empezar entonces. Aquí está. Se cruzan también los datos. Ahora sí. Se ábrete Sésamo, no funciona el ábrete Sésamo. Ábrete Sésamo. Antes de abrir la sala, voy a abrir la próxima, porque si no, se hace más lenteja. La máquina sufre las consecuencias. Ya, y esto de acá. Ahora sí. Ya, a ver, mientras tanto vamos preguntando. ¿Cuántos periodos tiene la etapa de la filosofía antigua? ¿Cuántos periodos tiene la etapa de la filosofía antigua? ¿Cuántos será, profe? Van a decir ahora. Muy bien, Joe, 4. Así es. En nuestra clase pasada hemos enfatizado 2 con mayor importancia, ¿sí o no? La primera, el primer periodo llamado cosmológico y el segundo llamado periodo antropológico, donde justamente aparecía este personaje conocido como Sócrates, juntamente con quienes, con los llamados sofistas, ¿no es cierto? Y a ver, voy a colocar entonces, voy a compartir la pantalla completa para ir cambiando de material en material, ¿ya? Cosa que así podemos repasar un poquito más, para no estar obstaculizando todo. Ya está. Listo. Muy bien. Ya, ahí está el material. Voy a ver esto por acá. Listo. Así mejor. Ya está. Uy. Ya, aquí están las 4 etapas de la filosofía antigua, o los 4 periodos de la filosofía antigua. El periodo cosmológico o naturalista, fisista, presocrático o preático, el periodo antropológico, socrático o ático, y el periodo sistemático o llamado ontológico. Y el último, el periodo helenístico romano. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Déjame borrar esto de acá. Ya está, ahora sí. Listo, entonces. Teniendo en cuenta ese dato, nosotros habíamos llegado hasta acá. Luego te dije lo siguiente, Sion. Después que Platón regresa a Atenas,
Platón se hace muy famoso y muy conocido por dos razones. Uno, se va a unir a la clase alta. Él es un aristócrata y como aristócrata defiende a su clase social. Gracias a muchas frases que seguramente por ahí ya los he escuchado, Platón siempre está a favor de la clase alta y justifica inclusive su posición de clase. ¿Cómo justifica él que existen en la tierra ricos y pobres, por ejemplo? Para él no es culpa de los ricos que existan pobres en la tierra, sino son los designios de los propios dioses que han determinado esa forma de vida. ¿Qué dice Platón? Platón dice, por ejemplo, ¿no? El rico es rico porque los dioses lo han determinado así. El día que vino del otro mundo montado su carruaje, ese día el caballo blanco y el caballo negro lo alaban, lo jalaban a este hombre. Pero el caballo negro que no se comporta muy bien cuando viaja puede girar de manera equivocada. Al girar de manera equivocada, el carruaje se voltea y al voltearse el carruaje, el alma cae. Al caer el alma, en ese momento naces. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que cuando el caballitos están corriendo, tú estás mirando el mundo y estás conociendo el mundo de las ideas según Platón. Si tú no logras mirar todo el mundo de las ideas, ¿qué sucede? Tu cabeza no tiene los conocimientos suficientes. Pero ¿qué sucede si en el recorrido tu alma conoce todo lo que existe en ese mundo de las ideas? Conoce el árbol verdadero, al perro verdadero, al río verdadero, al mar verdadero, conoce todo lo verdadero. Entonces, cuando llega a este mundo, este hombre se convertirá en un gobernante. Pero en cambio, si este hombre llega solamente conociendo la mitad, se convertirá en un soldado. Pero ¿qué sucede si el hombre conoce ni siquiera la mitad, una partecita nomás conoció y el caballo se caminó mal, corrió mal y el carruaje se volteó? Entonces a ti te correspondería ser un esclavo. Vivo el Platón, ¿sí o no? Justificando su clase social a través de una historia diciendo que el alma es el responsable juntamente con los caballos. El culpable, el caballo. Y el caballo negro encima. Si ya el negro desde aquel tiempo ya era mala suerte ya. Así hablaba Platón, por eso te digo que defendía su clase social. Recuerda que él estaba con Sócrates y Sócrates más bien estaba en contra del sistema. Él estaba en contra de lo que se hablaba en aquel tiempo. En cambio, Platón se va a sumar al grupo. Ya sabes, cuando no puedes con el enemigo, súmate a él, ¿sí o no? Y eso es lo que hizo Platón. Platón defiende entonces ahora su posición de clase. Platón había hecho su escuela, su academia, o mejor dicho, su gimnasio, donde en un lugar llamado el Jardín de Academus, por eso se llama así, la academia. Y ahí estaba enseñando, pero bacán, ¿no? ¿Qué enseñaba él? Mira, en cosmología él te enseña a ser materialista, o diré a ser idealista. Él es idealista, Platón es un idealista. Él considera que primero es la idea y que segundo es la materia. ¿Correcto? O sea, que primero alguien lo pensó y las cosas se hicieron. Así piensa Platón. Platón en ontología dice que existen dos mundos, el mundo de las ideas o llamado mundo inteligible. ¿Qué significa inteligible, profe? Que no lo puedes ver, que no lo puedes tocar. Solo se puede conocer por medio de la razón. Ese es el mundo perfecto, ¿correcto? Y el otro mundo es el mundo material, o sea, este mundo, el mundo sensible. Este mundo es imperfecto, este es un mundo, esta es la copia del mundo de las ideas, nada más. Es una copia del mundo de las ideas, ¿correcto? Listo. ¿Qué dice ahora? Su discípulo Aristóteles, vamos a enfrentarlos a los dos porque si no, no va a tener sentido. Ya mira, Aristóteles no es tan menor que, digamos, de Platón o el llamado Aristócles. Su verdadero nombre Aristócles, le decían Platón porque tenía las espaldas anchas o el omóplato ancho. De ahí su nombre de Platón. Y otros dicen, no, no era por eso, ese es el barajo, dicen, no, sino que era cabezón, dice el Platón. Platón era cabezón, frente de combi tenía, y por eso le decían Platón. Ya sea por las espaldas o por la cabeza, se quedó con el nombre de Platón. Tanto que en sus obras dice Platón, pero no dice Aristócles de Atenas. ¿Ya? Entonces él está enseñando en su academia. Todo bien bacán. Un jovencito, bueno, ni tan jovencito como te digo, mira, la diferencia no es mucha, llamado Aristóteles, vivía en un pueblo llamado Estágira. Él no es de Atenas, él es de Estágira. Y vivía con su papá o su familia, pues, ¿no? Su papá no quiere que se dedique a lo mismo. Su papá era médico, su papá se llama Nicómaco.
Su papá lo manda a Atenas, con todo el billete que tiene, lo manda a Atenas para que él pueda buscar un futuro diferente. Entonces, este chiquito daba signos de buen. Se vio una persona inteligente, un sabio, un superdotado. Si hubiera estado en este tiempo, uy, le hubieran dicho genio, le hubieran dicho Aristóteles. Y sí, pues no es el genio de la antigüedad, tanto como para ser padre de la geografía, digo, padre de la lógica, padre de la psicología, de la biología, etc. Es un miércoles. Pues Aristóteles llega a la Academia de Platón, lo conoce y se va a quedar junto con él durante 20 años. Recuerda que en ese tiempo había la fama de la homosexualidad. Dicen que estos dos patitas eran medio raritos, pero bueno, sin confirmar. Ya la historia dice eso. Entonces, esta girita vivió con Platón durante 20 años en la escuela de la academia. Al cabo de 20 años, el maestro muere. Tras la muerte de su maestro, los hermanos menores de Platón no estaban a favor de Aristóteles. ¿Y por qué no estaban a favor de Aristóteles? Ahí viene la historia. Todas las veces que andaban juntos, este patita Aristóteles siempre lo contradecía a su maestro. Y todo el mundo decía, no, oye Platón, oye Aristóteles, tú es medio raro. ¿Por qué? Rarito en vez, dice. ¿Por qué? Es que lo que dice tu maestro, tú dices lo contrario. Tu maestro dice día, tú dices noche. El maestro dice, existen dos mundos. No, dice, existe uno solo. El alma es un ser inmortal. No, es mortal. ¿Por qué eres así? Si es tu maestro, le dice. Y Aristóteles dice, yo seré amigo de Platón, pero más soy amigo de la verdad. Con esa frase le dijo mi maestro, todo lo que tú quieras, pero yo sé que está equivocado. Pero eso no quita que siga siendo su amigo. ¿No es cierto? Entonces él se va, lo votan los hermanos menores y terminó siendo el profesor de Alejandro Magno. Tras ser el profesor de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, que murió joven, dicho sea de paso, guerrero, llegó hasta la India conquistando territorios, Alejandro Magno no asumió o no siguió las líneas de su maestro, o sea, no fue filósofo. O sea, Aristóteles se fregó con este discípulo. Entonces ya no puede ser más el maestro, se arrepiente, le pagan buen billete porque era el hijo del rey, recibe su billete, se regresa a Atenas y en Atenas funda su escuela llamada el Liceo. Y el liceo es una competencia de la academia, así total, a muerte. Y Aristóteles se compró un terreno tremendo, pues donde fundó su escuela o su gimnasio llamado el Liceo. Entonces, ahí, ahora, ¿liceo qué significa? Lugar donde se transmiten conocimientos. Academia, ¿qué significa? Nada, porque academia era el nombre de un jardín que se llamaba Academus, y de ahí viene su nombre, el jardín de Academus. Hoy día nosotros le llamamos academia, cuando deberíamos llamarle liceo. Por eso en México los colegios y las universidades se llaman liceos. Y así tengo clases en mi liceo. ¿Liceo? ¿Qué es liceo? ¿Qué es liceo? Dices tú. Y liceo era la escuela de Aristóteles. Ahora sí. ¿Y Aristóteles, profesor, es idealista o materialista? Aristóteles es un materialista medio rarito. ¿Ya? ¿Cómo que es una idea materialista medio rarito? Es que Aristóteles considera que primero es la materia. ¿Ya? La materia. Y que la materia genera todo lo que tú ves. Primero es la materia, después es la idea. Pero él cree que hay una razón universal, ¿ya? Hay un organizador universal, hay un ente universal capaz de ordenar todo lo que existe acá. O sea, si fuese una computadora, hay un programador de computadora del mundo. Solito no se programan las cosas, dice. No, no, no. Las cosas no se programan por sí solas. Debe haber una mano invisible que ordena todo esto. Pero esa mano debe ser inteligente. Por eso Aristóteles considera que hay un ser inteligente, ordenador y creador de todo esto. No, creador no, ordenador de todo esto. En cambio, Platón sí cree que hay un ser creador, ordenador y organizador de todo esto cuanto existe y cuanto hay. Por eso él es más idealista, en cambio el otro es más materialista. ¿Correcto? Listo. En ontología, el otro dos mundos. Sus discípulos dicen, maestro, uno nomás, el mundo material, el mundo que se toca. Y para conocerlo necesito de mis sentidos. ¿Cómo voy a conocer con mis recuerdos, maestro? Eso es mentira, se conoce a través de los sentidos, un mundo sensible. Cuando hablas del hombre,
Aristóteles dice que solamente el ser humano tiene cuerpo y tiene alma. Su maestro también, profe, lo mismo, mira, cuerpo y alma, pero hay una diferencia. Mientras que para Aristóteles el cuerpo es la parte material y el alma le da la forma, para Platón, cuerpo y alma son entes distintos. El cuerpo es la parte material y es mortal. El alma es la parte inmaterial y es inmortal. En cambio, Aristóteles dice, los dos se mueren. O sea, si Aristóteles tuviese la razón, el día que tú te mueres se acabó todo. Nada que en el otro mundo, nada que hay una vida en el paraíso, el infierno, nada. Si yo soy seguidor de Platón, ahí sí voy a decir que hay una vida después de la muerte. Hay un lugar a donde llegar. Hay un lugar donde está determinado para los buenos, para los malos, etcétera. Y ya Platón hablaba de eso muchos años atrás, antes de que la Iglesia Católica aparezca. Y justo hoy día vamos a hablar de eso, ¿sí? De la Iglesia Católica. Muy bien, entonces, con esto vamos a pasar a nuestra practiquita, sin antes recordar que aquí en el último periodo, el llamado periodo helenístico romano, aparecen corrientes psicológicas, digo, corrientes filosóficas pequeñas, ¿correcto? Pequeños. Uno de los más conocidos y famosos es, pues, la escuela cínica. Cínica, profesor, así se llamaba cínica. O sea, así como hoy día nosotros decimos cínico, ¿qué cínico eres? Así, lo mismo, sí, solo que hoy día lo tergiversamos la información. Cínico viene porque su creador era de un pueblo llamado Cinis, Quinos o Quión, o sea, Quinis. ¿Y qué significa Quinis? Significa perro. O sea, a los seguidores de este grupo de la escuela cínica le decían los perros. ¿Y quién era el perro máximo? El perro máximo era Diógenes de Sinope o de Sinope. Diógenes de Sinope o Sinope, como quieras pronunciarlo, él pregonaba que uno es feliz en la medida que no tiene nada. Pero mientras más tienes, más infeliz eres. ¿Y eso por qué tiene que ver, profe? Ya, mira, en aquel tiempo de la filosofía helenística romana, algo le sucedió a Grecia. ¿Qué le pasó, profe? Mira, atento, vamos a volver a mirar todo en conjunto esto. Mira, atento. Cuando Grecia apareció, o cuando la filosofía apareció en Grecia, o en la antigua cultura griega, mejor así, 1, 2, 3. En estos periodos, ¿Grecia ha tenido enfrentamientos? Sí. Acá no. Aquí la Grecia estaba, pero en su máximo esplendor. Y como Grecia estaba en su máximo esplendor, mira lo que surgió, ¿ve? La filosofía, el pensamiento, el arte, todo había surgido en esa época, el ciclo de Pericles. Va pasando el tiempo y Grecia es sojuzgado por los persas. Y producto de esa lucha, el hombre piensa, pues, ¿en qué es él? ¿Para qué está viviendo? Lo votan a los persas y justo aparece el periodo sistemático ontológico con Platón y Aristóteles. Una época extraordinaria en la filosofía antigua. Extraordinaria, porque mira, 2000 años después seguimos hablando de ellos. Y seguimos diciendo que Aristóteles era un papi y ese miércoles sabía mucho. Conocía bastante para su época y logró generar cambios, pero que hasta hoy día se siguen hablando de él. Pero tras esta época, los griegos son invadidos por los romanos. Primero Macedonia, luego Roma, y Roma los absorbe, y la parte de Oriente, vienen también los persas y otras culturas de Oriente, y le sacan su miércoles a la pobre Grecia. Entonces, el pobre griego está perdido en esta época. Al estar perdido, se pone a pensar y dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es ser feliz? Y la filosofía se convierte en una especie de almohada para aquellos que piensan qué cosa es la felicidad, qué cosa es la vida, para qué uno ha venido a este mundo. Así va a surgir en esta época. Así surgió. ¿Por qué piensan de esa manera los hombres? Porque estaban sojuzgados por todo lado, enfrentamiento por acá, guerra por allá, te oprimen, no te dejan pensar, los romanos te quieren implantar sus teorías, sus ideas. Entonces se da la fusión de la filosofía helénica con la filosofía romana. Por eso se llama periodo helenístico romano. Y por eso pensaron en la felicidad. Ya, o sea, como estaban todos tristes estos patitas, piensan, ¿y qué es la felicidad? ¿Qué me da la felicidad?
sea, aparece el pensamiento y comportamiento moral. Profesor, entonces, si habría una disciplina filosófica en esta época, ¿qué disciplina filosófica estaríamos utilizando? Ah, esa disciplina filosófica sería la ética, ¿correcto? La ética. Profe, la ética también habla de la felicidad, claro, de que cuando haces el bien, te vas a sentir feliz. Entonces, ¿pero qué es hacer el bien? ¿O qué es ser feliz? Eso se preguntaban ellos. Por eso esta época también es el inicio del surgimiento del cristianismo, ¿correcto? ¿Quiénes fueron las escuelas más importantes por acá? Están los cínicos, Diógenes de Sinope, al que le llamaban el perro. Él pregonaba la renuncia a todo, renunciación, no tengas nada. Y él mismo era la prueba máxima de todo lo que él pregonaba. O sea, él no era como Castillo que te dice, no, no más ricos, no más pobres en un país rico. Claro, pero su primer sueldo, sus dos primeros sueldos lo acaba de recibir, 17.000 lucas. No que iba a renunciar a su sueldo, no que no iba a ganar nada y solamente iba a trabajar durante 5 años con su sueldo de maestro y acaba de recibir su primer sueldo. Hace una semana recibió su chequecito, 17.000 y tantos soles. Con descuentos y todo, 15.000 y tantos soles. ¡Wow! Al toque, 15.000 lucas, no más pobres en un país rico, pues yo. Si él verdaderamente pregonaría, o mejor dicho, haría lo que ha pregonado el día que asumió la presidencia, una semanita después hubiera dicho, señores, necesitamos un documento que diga que yo renuncio a mi sueldo. A ver, congresistas, por favor, trabajen. Y si el presidente se baja el sueldo, los congresistas también. ¿Por qué crees que los congresistas no dicen nada? No les conviene, pues ya. ¿Por qué ningún congresista dice, a ver, presidente, has dicho que te ibas a bajar el sueldo? Ya, pedí una vez, al toque. Es que al congresista no le conviene. Pues si el presidente se baja el sueldo a lo mínimo, a los congresistas por ley también le tienen que bajar su sueldo. Ya, sueldo básico, 930 soles para cada uno. Ahora, bueno, que querías trabajar por el Perú, etcétera, allá. Diógenes era un filósofo que no solamente decía, sino que lo que decía, lo hacía. Por ejemplo, mira, este patita tenía casas, tenía negocios, era cobrador de impuestos, tenía esposa, tenía hijos. ¿Y qué sucedió? Un día dijo, no soy feliz así. ¿Por qué no eres feliz? Es que mira, dice, mírate, atento. Por ejemplo, imaginemos que voy a la tienda de Movistar y me compro un iPhone 13. Toma miércoles, 6.000 lucas. Yo quiero el de 256 gigas, así es que no me importa, 200. Toma miércoles, 6.000 soles. Y me llevo mi celular. Pero cuando salgo a la calle, salgo con miedo porque de repente me roban. Mejor no tenía mi celular, ¿sí o no? Mi viejito celular de 5 años, lo miran, dicen, ah, sos bota. Me dicen, ¿sí o no? Entonces, vivo feliz y tranquilo y no dependo de nadie, vivo tranquilito y no estoy pensando si me van a robar o no me van a robar. Yo digo eso, no me voy a comprar mi carro. Ahora que comience las clases otra vez para irme de un lugar a otro a comprar mi carro, esta cosa. Si lo puedo pagar, cada mes pago 1.200 soles, lo pago, pero en 3 añitos lo termino de pagar, pago un capital, lo termino. Y después estoy pensando y digo, ¿y cuando voy a tal lugar, dónde lo voy a dejar? En la calle, ya, lo dejo en la calle. Estoy haciendo clases pensando si mi carro le pueden haber rayado, o se lo pueden haber llevado, o lo han golpeado, ya se robaron la luna, todo. Mejor no tenía carro, iba con taxi y no pasaba nada. Entonces, ¿cuándo eres feliz? Dice Diógenes, cuando no tienes nada. Y la mayor muestra de Diógenes que dio para decir que no tienes nada, es lo mejor que puedes pasar, es cuando un día aparece Alejandro el Grande, Alejandro Magno, se para delante de él, dice una mañanita, Diógenes estaba recibiendo los rayos del sol al pie de un arbolito, imagínate, bueno, 7 de la mañana, estás en el pie de un arbolito, recibiendo los rayos solares de la mañana, qué bacán. Aparece Alejandro Magno y dice, ¿dónde está Diógenes? Lo quiero ver, lo estoy buscando. Y lo mandan allá arriba, está en el cerrito. Y va, pues Alejandro Magno con toda su gente. Va, se para delante de él y le dice, Diógenes, ¿tú eres el gran Diógenes? Y el otro lo mira y dice, sí, yo soy Diógenes.
Diógenes, yo no puedo aceptar que andes así como mendigo. Mira, ¿cómo es posible que andes en esos harapos? ¿Qué cosa es eso? Diógenes, ¿tú sabes quién soy yo? No, le dice, yo soy Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y he venido especialmente por ti, y quiero darte todo lo que tú me pidas. Así es que pídeme lo que tú quieras, que yo ahorita te lo voy a dar. Y Diógenes lo miro y dice, ya, no me tapes el sol. O sea, con eso le dio a entender que él no necesita riquezas ni nada. Él necesita vivir el día a día como una persona natural, viviendo en la calle, comiendo lo que haya. Es por decir, como el perro, pues no, como el perro. El perro no trabaja, pero sin embargo come. Pero cualquier cosa, pero come, pues vive. La intención es vivir, no vivir con lleno de lujos. Porque cuando vivo con lleno de lujos, si un día no tengo esas cosas, pues estoy infeliz. Entonces mejor no tenía nada y soy feliz. Diógenes. Ese es uno de los más grandes. ¿Ah? Otros son los sirenaicos. ¿Ya? Pero te voy a mencionar los que vamos a utilizarlos en clase. Los sirenaicos, Aristipo de Cirene, él hablaba de la autarquía, la búsqueda del placer sensual. Pero muchos cuando dicen placer sensual piensan pues de frente, placer sensual, o sí, no, así no. El placer sensual está en función a qué? Está en función a tus sentidos, lo que genera placer a tus sentidos, pero que tú los puedas controlar. Si no los puedes controlar, no tiene sentido. Ay, o sea, el placer sensual tiene que ser el controlado, así es. El otro es los estoicos, y este sí hay que recordarnos mucho porque hoy día nos va a servir bastante. Los estoicos del famoso Zenón de Sitio. ¿Por qué se llamaba así, profesor? ¿Por qué les llaman estoicos a propósito? Ya, mira, los estoicos eran una escuela, o sea, un grupo de filósofos que andaban siempre en conjunto, pero siempre se paraban debajo de un arco en la antigua Grecia, en la antigua cultura griega, un arco. Y a los arcos en aquel tiempo se les decían pórtico, y los pórticos en griego es estoa, y de ahí viene su nombre de estoicos, de los del estoa. Y como ellos siempre estaban ahí, los estoicos, y quedaron con ese nombre. Pero ¿y qué cosa hablaban los estoicos? A los estoicos te decían, usted ha sido determinado con un destino. Alguien ha determinado el destino marcado para usted. Así es que usted lo único que tiene que esperar es lo que los designios de estos seres, etcétera, de los dioses o de su destino, han trazado para ti. Si a este mundo has venido a sufrir, pues lo siento mucho, ese es tu destino. Profe, ¿qué tal no me va a aceptar? Ya, pero acéptalo. No reniegues con tu destino. No digas por qué me pasa a mí. Tú simplemente acepta. ¿Quién es el mejor hombre? Dicen los estoicos. Aquel que no reniega de su destino, sino que los acepta. Un hombre estaba cruzando una calle, pasa un motociclista y le sacó su miércoles. Lo ha hecho volar al pata. El pata de suerte había salido tempranito con su casaquita acolchadita porque estaba haciendo frío y su casaca se destrozó, todo su brazo, todo se destroza. Y el hombre, afortunadamente, es un golpe en la pierna, ya, pero cuando se restablece, no dice, maldito destino, ¿por qué me tratas así? No, sino, ¿cuál es el verdadero hombre que acepta su destino? Dice, uy, qué suerte que a mí me tocó esto, que cuando salí estaba preparado con mi casaquita y cuando me agarró la motocicleta, me caí, afortunadamente amortiguó la caída y solo me golpeé esta parte. Suerte de mí que me haya tocado así. Gracias, destino, que a mí me haya tocado esto y no a otro que no estaba preparado. ¿Lo ves? Miércoles era medio rarito, o sea, yo sé que, que así pensaban en aquel tiempo. Ya tú, imagínate el tiempo, ¿no? En el que están viviendo, todo descachalabra por acá y todo. ¿Qué les quedaba? Pensar en esas cosas. Pues. Y por eso se les llama los abuelos del cristianismo. Y tú dirás, ¿dónde está la lógica o la relación con el cristianismo? ¿No te dice acaso la iglesia cristiana que Dios tiene un camino preparado para ti? Los estoicos que decían, hay algo que determina tu destino. Ese algo, la iglesia católica le dijo, Dios. Los epicureístas, Epicuro,
No hay destino universal ni dioses que determinan el mundo. Ellos son materialistas. El hombre debe ansiar la felicidad. La receta a la felicidad se da por medio de la ataraxia. Profe, ¿qué es la ataraxia? La calma. La calma. El hombre es infeliz porque no tiene calma. Y sí, pues a veces me doy cuenta que es verdad. Por ejemplo, llega sábados en la tarde, termino justo con la academia, la última clase que tengo, ya lo cambié en otra clase porque se cruzaba, pude cambiarlo afortunadamente, entonces ya lo cambié y me quedo libre a las 5:45 de la tarde. Me quedo libre y respiro, ya, por fin se acabó. Ya se acabó el día, digo. Y de pronto me pongo a pensar, miro acá al costadito mi papelito y dice, para lunes tengo que enviar material para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Martes igualito. Pues otra vez, a trabajar de nuevo. Y sigo trabajando. Entonces el Epicuro de Samos, ¿qué me diga? No seas papi. Mentira, te estresas, tranquilízate, respira hondo. Igual las cosas se van a dar. Tú simplemente ponte a trabajar tranquilamente, dedícate al trabajo y vas a ver que en menos de 5 minutos, 10, media hora, lo vas a terminar y vas a quedar libre. Tranquilízate, no te estreses, mantén la calma. Aquella vez no hablaban de estrés, ¿no? Ataraxia. El día que uno tranquiliza su cuerpo, puede estar totalmente bien. Los epicureístas te hablan también de qué? Del placer. ¿Pero qué tipo de placer? No ese placer sensual, medio libidinoso que estás pensando, no, sino el placer capaz de controlarlo. Yo puedo tener hambre ahorita. O sea, no sé, quiero comer, digamos, un chicharroncito con su pan. Un pan con chicharrón, mejor dicho, ¿no? Pero no hay. Entonces, ¿dónde está mi capacidad de mantener la calma? De dominar esa hambre y esperar el momento adecuado para poder consumirlo. Guau, pero los epicureístas hablaban de la calma, la tranquilidad. El día que encuentres esa calma, ese día serás feliz. Los escépticos hablaban de la duda. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Escepticismo, duda. Los escépticos viene del griego dudar, o si no, negar. Ya, ejemplo, me voy a poner un ejemplo clarito para que entiendas el escepticismo. Imaginemos que hoy día, no es que imaginemos, no, hoy día en la noche va a jugar Perú con Argentina. ¿No es cierto? A ver, si yo te digo, no estoy viendo los comentarios, por favor, me hablas por el micrófono. ¿Quién crees que va a ganar? A ver, Argentina. estos malos son, Argentina de frente, ya, Argentina, ya. Pero ahora, imaginemos lo siguiente, atento, ¿eh? Tú, tu mamá y tu papá están tomando desayuno, imaginemos. Y tú dices, no, papá, hoy día va a jugar Perú con Argentina. Ya, ¿dónde está cómo se llama su aplicación? Incabet, no, Incabet, no sé, montones de cosas más existen. Agarra y dice, a ver, voy a apostar entonces hoy día, ¿a quién le apuesto? A ver, no, yo soy peruano, pues no, Perú, corazón, te van a sacar su miércoles a Argentina. Perú gana, te anota, Perú gana. La mamá dice, yo también voy a apostar, pero acaso tú nomás, qué cosa. Está en mi celular, está la aplicación, aquí está. Va a ganar Argentina, ni te fregaste. Y la mamá apuesta a Argentina. Y tú, que no sabías qué hacer, dijiste, o mejor no apuesto. Ya está. Llegó la hora del partido. Empieza el partido, tu papá está desesperado porque gane Perú, tu mamá porque gane Argentina. Tú que estás en el medio, no pasa nada contigo, estás tranquilo. Entonces, el escepticismo, ¿cómo se relaciona, profesor, con la teoría de felicidad? Porque hasta donde yo recuerdo, el escepticismo siempre habla pues del conocimiento y creo que no hay felicidad. Sí, mira, ve, la felicidad está justamente en el que no hagas absolutamente nada, la prudencia. O sea, quédate en el centro. Tu papá no va a estar feliz, porque si en eso que en el partido Argentina mete un gol, y tu mamá va a estar contenta, ¿sí? Uy, mira qué casualidad. Y en eso Perú hace otro gol, tu papá se alegra y tu mamá dice, y tú que no has apostado nada, estás tranquilo. Entonces, ¿qué cosa es hacer? ¿Qué cosa es hacer escepticismo? ¿Cómo sería mi vida escéptica? Mantenerme en el centro,
no decir absolutamente nada para no tener esa angustia que puede generarse en ti. Yo me mantengo al centro, tranquilito. Es lo mejor que puedes hacer, la prudencia. Respiras hondo. ¿Quién va a ganar? ¿Perú o Argentina? Nadie. No lo sé. Pero apuesta, es que no lo sé. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no puedo predecir el futuro. Pues pase lo que pase, ya llegará a su momento. Eso es ser escéptico. Porque si yo digo, Perú va a ganar, y qué tal sucede lo contrario, me angustio. Mejor espero que llegue el momento. ¿Correcto? Ya, mira, neoplatónicos. Los neoplatónicos, o sea, los nuevos seguidores de Platón, ¿qué dices? ¿Cómo se llama? Plotino. Mira, ni para que te olvides, mira. Neoplatónicos, Plotino. Este hombre, llamado Plotino, trae nuevamente a presencia a quién? A Platón. Ya recuerda que Platón había muerto ya hace casi 200 años y ahí está surgiendo este periodo. Y Platón o Plotino lo trae. ¿Qué dice Plotino? No existe contrarios en el universo. Todo proviene de lo uno, el nous, inteligencia, llamada Dios. Eso ya lo había dicho Platón, ¿sí? Solo con el nombre de Demiurgo. El mal es la degeneración, o es la degeneración del bien, debe decir acá, ya lapsus brutus pajarianos. El mal es la degeneración del bien, como la oscuridad es solo el alejamiento de la luz. Eso es escuchado hasta en historia, ¿sí? ¿Qué es la maldad? La maldad es el alejamiento del bien, así como el frío es la ausencia del calor. El frío no existe, lo que existe es ausencia de calor. La oscuridad tampoco existe, es ausencia de luz. Basta que un haz de luz atraviese esa oscuridad y se empieza a iluminar. Por lo tanto, la oscuridad no existe, no tiene energía. La oscuridad no es algo que se pueda cuantificar, ni tampoco el frío es algo que no se puede cuantificar. Lo que se cuantifica es la falta de calor o la ausencia de la luz. ¿No es cierto? Entonces, eso te dice Plotino. Y Plotino cambia las cosas diciendo, ese mundo de las ideas de Platón es el paraíso y ese mundo material es donde estamos viviendo por acá. Plotino le da punto de partida a la filosofía medieval que vamos a hablar justamente hoy día con este personaje llamado San Agustín de Hipona. Ojo, dato para ti, que en CEPRE no saben, no sé por qué, pero los CEPRE no lo considera. No sé si con el profesor que ahorita ha entrado, que es mi promoción, no sé si lo considerará así. Ya, no sé si lo considerará así, porque el otro profe que un día estamos conversando, le digo, me dice él, ¿no? San Agustín, ¿a qué edad pertenece? Yo le digo a los dos. No, pues el alumno se va a equivocar si yo le digo pertenece a los dos, me dice. ¿Por qué se va a equivocar? Se supone que tienes que hacerle entender, le digo. No, pues mejor yo le pongo de frente en la Edad Media, ¿no? Yo no le pongo en la Edad Antigua. Pero no tiene sentido, porque San Agustín es el último hombre de la Edad Antigua y el primero de la Edad Media. O sea, San Agustín está justo en el enlace. Él es el ultimito que recibe influencias de Platón y luego va a pasar a tener influencias ya medievales. ¿Correcto? Entonces, ese es el salto para llegar a la Edad Media. Vamos entonces por acá a marcar nuestras clavecitas. ¿Listo? Muy bien. A ver, después de haber repasado todo esto, las claves ya van a estar sumamente fáciles. Ya, a ver, ¿hasta qué número resolvemos? Yo te doy después las claves, por acá los tengo marcadas ya, o claveadas ya. A ver, vamos entonces. ¿Qué dice? Dado los siguientes enunciados, identifica aquel que tiene relación con el surgimiento de la filosofía. ¿Qué marcaste tú? A ver, por favor, ¿qué marcaste? La D, muy La bien. D, la D. Ahí está, qué correcto, excelente. Muy bien, señores. Se pasa del mito al ejercicio de la razón. Ahí está. Muy bien. La 2, ¿qué marcaste la 2? A ver, vamos a ver ya. Dice, se caracterizaron por ser hábiles oradores y maestros ambulantes. Ya. Ahora, si marcamos así, no habría respuesta, ¿sí o no? No habría respuesta, porque me dices verdadero, falso, 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 falso. Justamente, seguramente porque has pensado así como estábamos pensando ahorita también. Ya, mira, el primero sí es verdadero, correcto. ¿Estaban comprometidos en la búsqueda de la verdad? No. Si cambiamos la afirmación por decir así, ahí está, muy bien. Si yo digo, no, estaban comprometidos en la búsqueda de su verdad, ahí sí ese dato se convierte verdadero. Ya, ojo con eso, vamos a cambiarlo así, así estaba.
Ahí lo estoy resaltando. Ahora sí, muy bien. ¿Fueron partidarios y difusores de las ideas socráticas? No, más bien se enfrentaron con Sócrates. ¿Protágoras fue el filósofo que se opuso a los sofistas? No, pues sí es un sofista más bien. ¿Sí o no? Entonces, en este caso sería así. Pero profesor, si estaría tal y como está, entonces no habría respuesta. No, y le colocaríamos, ya sabes qué cosa, verdadero, falso, falso, falso. ¿Ya? Por si acasito, por favor. Tú que estás con tu material en PDF, ya así vas a marcar, ¿sí o no? Si puedes marcarlo ahí encimita, va acá. Tres deditos, dice, ahí está, muy bien, tres dedos. Dado la siguiente frase, si no podemos hacer que los gobernantes se conviertan en sabios, debemos convertir a los sabios en gobernantes. Deduce la conclusión correcta. Los más sabios de la sociedad están llamados a gobernar. ¿Y por qué hemos votado por Castillo entonces? Ya. Si le hiciéramos caso a Platón, ¿quién debería haber sido el presidente de Perú? A ver, si le hubiéramos hecho caso a Platón, pues Platón dice, ¿no? Si no podemos hacer que nuestro gobernante se vuelva sabio, lo que sí podemos hacer es elegir a un sabio como gobernante. A ver, tú, que algunos de repente ya han elegido, o ahora sí van a elegir ya en las elecciones municipales, ¿por quién hubiéramos votado los peruanos? Siguiendo a Platón. No sé, profe, no sé de política, pero tú estás en el área 3, en el área 4. Nada, mira, ve, ya. A ver, quien hubiera sido el presidente del Perú sería pues uno de los que tiene más títulos y más preparación. ¿Y quién era ese? Hernando de Soto. Sí, profe, pero ese, ya. Solamente basándonos en Platón. Yo no digo otra cosa, no estoy diciendo que es lo correcto, no, sino basándonos en él, nada más. ¿Correcto? Listo. A ver, la 4, ¿qué marcaste la 4? Área 3 ya no lleva filosofía. Sí, pues, pero en la universidad van a llevar. O sea, dentro de la universidad van a llevar filosofía desde el área 1 hasta el área 5. Toditos, toditos, toditos. Por ejemplo, de una de las academias donde trabajo, justo el día de ayer o antes de ayer me enviaron ¿cómo se llama? Él es economista, Hernando de Soto es economista. ¿Ya? Ya, mira, ve. Me llega una felicitación. El día, ¿dónde estás? Lo he borrado, creo. O tantos mensajes me han llegado que no sé. Ya, pero ahí me llegó el mensajito. Me dice, profesor, ayúdame, me dice. Ya, ¿y de qué área era? Del área 2. Del área 2 me han enviado su practiquita. O sus tres preguntitas me han enviado. Y el área 2, o sea, ingenierías están haciendo filosofía. Y sería bacán si la academia, como dice preuniversitario, deberían llevar por los temas que vas a llevar en la universidad. Lo malo es que el estudiante va a decir, oh, eso no viene en el examen. Y cuando ingresa, ahí está buscando al profe. Profesor, ¿esto qué cosa sale? Ya cuando está adentro, ya. Entonces, pues debería ser desde antes, ¿sí? Entonces, la universidad debería cranearla mejor. Pues, genios, hombre. La universidad dice, ya, todos que lleven filosofía, porque adentro van a llevar toditos. El primer semestre y el segundo semestre, todos van a llevar filosofía. Y qué bacán si ya tienes una base con la cual iniciarse. Ahí está. 4 besos, me dice su compañero. Así es, correcto. De frente ya, vamos para no perder tiempo. 5. En relación al conocimiento, ¿quién consideró que era necesario un organón? ¿Quién escribió la obra El Organón? El papi, el papi. ¿Quién es el papi? El más por acá, Aristóteles, pues sí. Claro que sí. Identifica de entre los siguientes filósofos aquel que fundó la escuela cínica. A ver, ¿quién era el cínico? El perro, profe. Ahí está, Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope. Ah, ya, tienes razón, señor Max. Ahí está, muy bien, gracias. Me has hecho dar cuenta a tiempo. Muy bien, tú sí, ¿ah? El fundador de la escuela cínica efectivamente es el maestro de Diógenes, llamado Antístenes de Cirene. Tienes razón, ya casi me equivoco, ¿ves? Y el seguidor de Antístenes es Diógenes. Cuenta la historia que Diógenes se convirtió en cínico tras observar la vida de Antístenes. Y Diógenes iba siempre detrás de Antístenes. Un día, Antístenes le dijo, vete de aquí, que yo no estoy buscando ningún discípulo, que no te voy a hacer caso.
Pero Diógenes terco seguía yendo detrás de Antístenes. Antístenes se rayó, agarró su báculo, o sea, un palo que tenía con el que siempre andaba, y le quería meter así, un palazo. Vete, le dice Antístenes. Y Diógenes le dice, ¿qué le dice Diógenes? Ningún golpe hará que yo me aparte de ti. Entonces, cuando le dijo eso, Antístenes entendió que Diógenes quería estar sí o sí con este hombre, entonces lo aceptó como su discípulo. Y Diógenes terminó convirtiéndose, como dice Joe, en el máximo representante de lo que viene a ser la escuela cínica. Muy bien, su fundador, Antístenes, ahí sí. 7. ¿Qué filosofía se preocupa para alcanzar el placer? Se preocupa por cómo alcanzar el placer. ¿De quién estábamos hablando? Si te dice hedonistas, tú marcas hedonistas. Pero si te dice epicureístas, los epicureístas también pregonan el hedonismo. Así es que acá sería epicureísmo. Muy bien. ¿Quiénes difunden la idea del aguanta, soporta y renuncia? A ver, ¿quién te decía? Aguanta, soporta y renuncia a tu destino. Los cínicos, no. Los estoicos. Aguanta, soporta y renuncia. Tu destino está determinado. Así es que lo único que te queda es aceptar el destino. Los estoicos. Yo dominaré mis deseos. Es un argumento epicureísta. Quien es feliz, quien mantiene la tranquilidad. ¿Sí o no? Y vamos con la 10. Yo rechazo todo lo que me genere incomodidad. La ataraxia. Ahí está. Igualito acá también, epicureísmo. En ambos casos, epicureísmo. La 10. La verdad no es necesaria. Lo que se necesita es convencer. A ver, convencer. ¿Quiénes son los que convencían de sus conocimientos? Sofistas. Los sofistas. Correcto. Muy bien. Ya está. Dice, nombre que se daba a los maestros itinerantes que proporcionaban instrucción en diversas ramas del conocimiento a cambio de unos honorarios convenidos con antelación. El texto se refiere a los. ¿A Sofistas. quiénes? A los sofistas, por supuesto. Cuando Sócrates decía, no podemos conocer la naturaleza física de las cosas, puesto que existe un conocimiento verdadero que se expresa a través de los conceptos al que él lo llamó logos. Entonces ponía en práctica una postura. ¿Qué postura estaba poniendo en práctica? ¿Criticista? No, pues los criticistas recién van a aparecer todavía. Lo que él está proponiendo, a 12 la dice ya, lo que él estaba proponiendo, ¿qué cosa es? Que no se puede conocer. ¿Y quién dice que no se puede conocer? Los agnósticos. Ya, los agnósticos. Muy bien. Relativismo antropológico, homo mensura, nihilismo, nada existe. Determine la alternativa correcta. 14D, ahí está, muy bien. A es Protágoras y B es Gorgias. Excelente, eso lo hemos visto en la clase pasada. 15. Cuando Protágoras sustentabas, las cosas son para ti como a ti te parecen que son, y que son para mí como a mí me parece que son. Ponía en práctica la postura filosófica denominada nihilismo absoluto, relativismo nociológico, agnosticismo, escepticismo o dogmatismo. A ver, relativismo nociológico. Muy bien, excelente, ya está. De la 16 hasta la 20 te lo claveo, ya te lo claveo porque si no vamos a retrasarnos. Ya tienes respuesta también, ¿ves? La 16 efectivamente, la D, muy bien, muy bien, muy bien. La 17 ya está marcado, ya ves, la B. La 18, la B, la caverna, es el famoso mito de la caverna que te habla acerca del conocimiento. La 19, Aristóteles. Y la 20, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es obra de Sócrates? Ninguna. Sócrates no escribió ninguna obra. ¿Por qué razón? No había plata. ¿Ya? ¿Qué era? ¿Porque no había plata? No, sino porque él decía que si escribía algo, esas cosas van a quedar estáticas, pero el mundo no es estático, el mundo es cambiante, decía Sócrates. Ya, esas eran excusas, profe, ya, claro, ya, esas eran excusas, porque no había billetes, pues, así en conclusión no había billetes. Entonces, tú sabes que Sócrates era de una labiaza, pues, tenía que inventarse algo para salir de esa contradicción en la que se encontraba. Listo, vamos a cambiar entonces el material, ahora sí voy a compartir el siguiente. Vamos por acá. Excusas, profe, no había billetes. Estaba misión imposible. Misión imposible. Chihuahua está presión total.
Ahora sí. Listo. Ahí está. Muy bien. Déjame minimizar esto de acá, que está que me sobrecarga la máquina. Entonces mi computador está... El procesador lo escucho hasta acá sonar. Qué cosa ya, ya la máquina ya es... Está ya sus últimos respiros. Su macho, me han hecho llegar un reconocimiento. ¿Ah? Ya está. Vamos acá. A ver, preguntamos a la sala, ¿cuántos cristianos tenemos en el salón? ¿Cuántos cristianos tenemos en el salón? Hoy ninguno, creo, entonces. Ya pregunto, entonces, ¿cuántos ateos hay en el salón? Profe, ¿el cristianismo es lo mismo que el catolicismo? Ya, ahí está, excelente, muy bien. Justamente eso queríamos llegar. El cristianismo no necesariamente es catolicismo, porque el catolicismo es la religión católica que pregona el cristianismo. Por eso se habla de tres grandes religiones en el mundo: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Los tres de una sola fuente, de un solo que ayer se separaron y terminaron formando el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y la Iglesia Católica es que, la que justamente pregona los principios del cristianismo. Entonces yo preguntaría, ¿no? ¿Cuántos católicos hay en la clase? Bueno, yo me he bautizado en la Iglesia Católica, sí, cuando tenía más o menos tu edad. Cuando estaba en quinto grado de secundaria, recién me bauticé. Mi padrino es un profesor de ciencias sociales también, ya más o menos creyente, ya más o menos creyente. Yo sí no creo. ¿En qué no crees, dime, pasión? A ver, preguntamos algo. Durante la Edad Media, ¿habría algún ateo? ¿Existirían ateos durante la Edad Media? Eran castigados. Ahí está, eran castigados. Sin embargo, eso sucede recién en la última parte. En los inicios, la historia ha sido muy cruel y muy rara al mismo tiempo. Ay, vamos a entender esto entonces, vamos por acá. Para darme cuenta, ya está bien, la hora había avanzado bastante. Ya dice, fuentes históricas de los orígenes del cristianismo. Vamos a tener que entender un poco de esta parte para darle sentido a lo que vamos a hablar en nuestra clase. Ya mira, de acuerdo al análisis histórico, el origen del cristianismo no debe ser entendida según la existencia o no de Jesús. Entonces, para algunos que creen que Jesús fundó la Iglesia Católica, no fue así. Jesús se murió sin haber fundado ninguna iglesia, ni rastros de una iglesia, nada, nada, absolutamente nada. ¿Existían templos? Sí. ¿Se adoraban a un ser que supuestamente era Yahvé o Jehová? Sí. Pero no eran los hombres de la clase baja, sino eran los hombres de la clase, o diré, no eran los hombres de la clase alta, sino la clase baja. En los tiempos que Jesús nació, se sabe que el Imperio Romano había gobernado todo ese territorio, o había dominado todo ese territorio. Producto de ese dominio, todos estaban sometidos al pensamiento romano. Profe, ¿y cómo es el pensamiento romano? Mira, cuando nosotros hablamos del pensamiento romano, hay que primero pensar que ellos no son monoteístas, sino son politeístas. Los romanos no creían en un solo dios, sino más bien por el contrario, creían en muchos dioses. Y tenían pues su panteón de dioses. ¿Quiénes eran? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Caos, etcétera, eran pues los dioses de la mitología romana. Eran equivalentes a los dioses de la mitología griega. Zeus es lo mismo que Júpiter. Cronos es lo mismo que el dios Caos y así, ¿no? Neptuno es Poseidón y así existen sus equivalencias.
Entonces, los romanos quieren dominar con ese pensamiento a todos, quieren que todos piensen igual que ellos. En esa medida, quieren desaparecer cualquier forma de pensamiento que no se apegue al pensamiento de los romanos. ¿Correcto? Entonces, eso está pasando más o menos en la época que Jesús nació. Profesor, ¿y se puede probar científicamente que Dios o que Jesús ha existido? Sí. A Jesús le llamaban Yeshua ben Yosef, así le llamaban en el lugar de origen, es decir, en Jerusalén, en Belén, ¿no es cierto? Belén, no, Nazaret para ser más exacto. Ya, Jesús de Nazaret. Y ahora Jesús se le llamaba así Joshua, su nombre en arameo. Joshua ben Yosef, Jesús hijo de José. Eso significa su nombre, Joshua ben Yosef, hijo de José. Jesús, hijo de José. ¿Se sabe que él existió? Sí, porque existen varios autores que hablaron de él, más allá de los 4 evangelios que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Los 4 hablan de la vida de Jesús. O sea, cuando tú lees el evangelio de Mateo o lees el evangelio de Lucas, de Marcos o de Juan, vas a encontrar la vida de Jesús. Coinciden en algunas cosas y en algunas cosas no. Cuando Jesús muere, Judas, cuando cuentan, por ejemplo, Lucas dice una cosa y Juan dice otra. Probablemente porque encontraron el cadáver de Judas en momentos diferentes, entonces cuentan otra cosa. Entonces de Jesús también cuentan diferencias mínimas, pero están algunas diferencias porque cada uno lo está contando desde su propia perspectiva. Profe, pero eso pueden haberlo acomodado la Iglesia Católica. De repente la Iglesia Católica agarró los libros de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, lo acomodaron bonito y lo colocaron en la Biblia. Puede ser. O en todo caso, debe haber entonces algún otro autor que sí hable de Jesús para probar de su existencia. Sí, son 2 hombres que hablaron después de la vida de Jesús, hablaron. ¿Quiénes? Uno se llama Tácito. Tácito escribe en sus obras, muchos años después, ya más o menos ya, o nos estamos hablando casi unos 200 años, 150 años después de la muerte de Jesús, habla diciendo que en los tiempos de Tiberio, el gobernante de Roma, en los tiempos de Tiberio, murió un hombre al que sus seguidores le llamaban el Mesías. ¿Correcto? Entonces le llamaban el Mesías. En griego, Cristo. En griego, Cristo, el ungido, el Hijo de Dios venido a este mundo a salvarte de los pecados. Eso significa, ¿qué cosa? Cristiano. O sea, ¿qué significa ser cristiano? Aceptar que Jesús es Hijo de Dios y que vino a este mundo a salvarte de los pecados. En griego le dices Cristo, Mesías el elegido. Entonces ya alguien habló de él en una de sus obras. Y el otro es Flavio Josefo, otro historiador de la época, que también habla en su libro llamado Testimonios Flavianos, donde habla acerca de la resurrección de Cristo. Él dice, un hombre al que lo condenaron a muerte y Poncio Pilatos declaró su muerte, la gente que lo seguía no lo abandonaron, seguían detrás de él y que días después de su muerte lo volvieron a ver. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo? Desde el punto de vista científico, sí se puede probar que Jesús ha existido. Y profesor, ¿hay dudas de su existencia de Jesús entonces? Claro que sí. O sea, profesor, ¿hay gente que dice que Jesús probablemente no existió? Sí, ¿sabes por qué? Porque a Jesús lo pintan de esta manera, ¿sí o no? Blanco, cabello medio castaño, delgado, ¿ya? Ojos verdes, etcétera, así lo pintan a Jesús. La misma Iglesia Católica te pinta a Jesús de esta manera. Pero cuando vamos a buscar las fuentes científicas, nos demuestran que Jesús no era así, sino Jesús era así. Y en los tiempos actuales, inclusive hay que cambiar más datos de nuestras ideas todavía. Todos sabemos que Jesús era, ¿qué cosa? Carpintero. Después de muchas investigaciones se supo que Jesús no era carpintero, sino Jesús y su papá, o sea, José, eran canteros. ¿Y qué cosa es cantero? Subían al cerro a romper rocas. Con vasos sacaban rocas para la construcción, etc.
Entonces, eso te hace pensar también que Jesús no podría haber sido, pues, así descachalamadito, ¿no? Descuajeringado, no era flaquito, todo así, flaquito, sin cuerpo, no. Sino más bien Jesús era agarrado. Y no era de piel blanca, sino era de piel oscura. ¿Y eso también hay pruebas, profesor? Sí, porque donde vivió Jesús en Nazaret es una zona que está pues dentro de los trópicos. Y si está dentro de los trópicos, hace calor. Y si hace calor, tu piel se oscurece. Y la gente de toda esa zona es de piel relativamente oscura. Entonces Jesús tendría que haber sido de piel oscura. ¿Correcto? Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta para hablar nosotros del cristianismo. Por eso dice, ¿cómo surgió la religión cristiana? ¿Cómo surgió? ¿Por culpa de Jesús? No, no surgió por culpa de Jesús, porque al inicio querían desaparecer la religión cristiana. ¿Por qué, profe? ¿Es que era un peligro? ¿Qué cosa? Sí, pues era un peligro. Porque lo que Jesús quiso hacer en su tiempo no era otra cosa más que rebelarse en contra de la clase alta y destrozar el sistema que existía en la antigua Roma. Pero ¿cómo lo que sí quería hacer? ¿Peleando con armas? No, él quería pelear de otra manera. Su pelea de él era ideológica. O sea, que el pueblo entienda. Y el momento en el que entienda, el hombre va a cambiar su vida, decía Jesús. Pero bueno, no le alcanzó el tiempo para poder hacer eso. Antes que lo haga, los de la iglesia católica, que recién está surgiendo, los romanos, para ser más exacto, ¿qué hacen? Lo ven a este hombre como un corrompedor de jóvenes. No, profe, ese era Platón, o diré ese era Sócrates, igualito. Ni más ni menos. A Sócrates lo mataron por corromper jóvenes, por estar en contra del gobierno. A Jesús lo mataron por estar en contra del gobierno. Por instigar a la gente a levantarse y a no pagar impuestos, a rendirle culto a un Dios. Por todo eso, a Jesús lo marcaron y lo mataron. Y qué raro, pero 400 años después de su muerte, un hombre llamado Constantino, que gobernó entre los años 325 después de Cristo más o menos, ¿qué hace? Va a oficializar la iglesia cristiana como religión oficial del Imperio Romano. Pero si los romanos lo mataron a Jesús y no querían saber nada de los cristianos, ¿por qué ahora oficializan la iglesia o la religión cristiana como oficial de todo el Imperio Romano? ¿Por qué? Eso es lo que tienes que entender entonces. Mira, el desarrollo del Imperio Romano preparó el terreno para el culto que tenía intenciones de universalidad. O sea, los romanos quieren implantar su religión en todo su imperio. ¿Pero qué religión querían implantar? El politeísta, o sea, Júpiter, Saturno, esos dioses. Por ejemplo, Jesús no nació el 24 de diciembre. A ver, dice, el profesor se murió para salvar al hombre que estaba perdido en los pecados. No, pues eso es falso. Eso es mentira. Jesús no murió para salvarnos de nuestros pecados. Jesús en ningún momento dijo, voy a morir para salvar los pecados. Jesús murió porque los romanos estaban justamente, claro, Jesús terruco en su época, ¿no? O sea, si nosotros lo miramos desde ahora, Jesús era un revoltoso. Pero un revoltoso medio pacífico, o sea, un revoltoso distinto. Por eso te hablaba en parábolas, pues Jesús. Por eso decía, Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Yo hablo en parábolas para que aquellos que cuando miren no vean y para que cuando escuchen no entiendan. Porque el reino de los cielos no es para todos, sino para aquel que mire y entiende la palabra de Dios. Y la gente decía, ¿qué miércoles está diciendo este pata? Y unos cuantos entendían. O sea, me estás diciendo que el día que el hombre entienda que ese hombre y yo somos iguales, ese día el mundo va a ser igualitario para todos. Mientras eso no se logre, mentira. Y por eso lo matan a Jesús. O sea, nada que murió en la cruz por tus pecados. Nada, eso la Iglesia Católica te lo ha inventado. ¿Y para qué te inventó esa historia? Para que creas que Jesús es tu máximo representante de la Iglesia Católica. ¿Correcto? A ver, dice entonces. El cristianismo se fundó, mira lo que dice, en base a las escuelas filosóficas como los estoicos. Y ya sabes por qué. Y los neoplatónicos. O sea, los romanos agarraron a los estoicos y a los neoplatónicos para poder fundamentar sus ideas,
Porque si uno venía a decirte, señores, mira, ya, Dios existe, ¿ah? Pero ¿cómo usted afirma que Dios existe? Ah, mire, yo te voy a afirmar así. Un hombre llamado Platón, el geniazo de la antigüedad, decía que habían dos mundos. Ese mundo es el paraíso y ese mundo terrenal. Cuando tú te mueres, vas a ir a ese mundo del paraíso. Y lo decía ya este hombre llamado Platón, hace casi 1000 años atrás. Entonces, este hombre es el primer cristiano, y lo repiten, ¿eh? El mismo Friedrich Nietzsche dice, Platón es el primer cristiano de la historia, porque él te cuenta la historia de que algún día cuando te mueres, te vas a ir al paraíso. No dice paraíso, cuando dice el mundo de las ideas. Así es que en esta época de la Edad Media, convierten ese mundo de las ideas en el paraíso. Por eso dice abajito, el cristianismo no era en rigor una filosofía, sino una religión que se trata de una práctica de vida que se basa en el principio místico como la creación, la salvación y la resurrección. ¿Qué hombre más bacán que te digan que ha resucitado después de haber muerto? Al tercer día resucitó y está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. O sea, bacán cuando te dicen eso, ¿no? Qué bacán. Te convencieron. Los aspectos básicos de su doctrina son el Mesías como liberador espiritual, mandamiento de amor, la Trinidad y la salvación eterna. Pero ahora acá hay un problema tremendo, mira, o primero, los apologetas. ¿Quiénes son los apologetas? Los que hacen apología a la idea de Dios. Autores que escriben apologías en defensa del cristianismo. Ideas de Dios, la creación, la concepción del hombre, el lugar del cristiano en el imperio, etc. Y con esto me vas a entender mejor. Mira, en el tiempo de la Edad Media, o sea, en el inicio de la Edad Media, año 400 después de Cristo más o menos, el mundo europeo está así. Acá, ahí está, así está. El mundo europeo está bacán, tranqui están viviendo, mira, no hay problemas, no hay broncas, nada. El mundo europeo están así. El hombre trabaja la tierra, su arado, su caballito, etcétera, paga sus impuestos al rey, el rey vive en su castillo, tremendo castillo vive el rey. En Francia, por ejemplo, puedes encontrar la ruta de los castillos, un río que atraviesa 14 castillos, espectaculares cada uno de los castillos, ¿no? Bacán. Y tú puedes ir por el riecito mirando los castillos. Y de regreso puedes bajar en algunos de ellos, porque 14 conocer en un día de mentira y así. Ingresas a unas salas espectaculares. Pero ¿y quién vivía en el castillo? El rey, por cierto. El rey, su reina y su plebe. No, la plebe, no, profe, la corte. Claro, o sea, los familiares más cercanos y la gente más cercana al rey vivían en el castillo. Profe, ¿y los siervos? Ah, los siervos vivían en el campo, trabajando para el rey. Que así estaba, profesor, la Edad Media, así estaba la Edad Media. Arriba está el rey. Por debajo del rey están el clero, la iglesia, que no aparecía todavía. Ahorita va a entrar en escena la iglesia. Por abajito está la milicia, o sea, los militares, la aristocracia, la familia directa del rey. Y por debajo, en el llano, están los siervos, el servilismo también, por eso se le llama a esta época. ¿Correcto? Entonces, profesor, el señor feudal, ¿qué significa a propósito señor feudal? Ah, señor feudal significa dueño de grandes extensiones de terreno. El señor feudal, ¿quién era? Dice, a ver, ¿cómo es? ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? ¿A qué te refieres con eso? ¿Quién es la sabiduría? Sofía significa sabiduría. Ya, ¿quién es la sabiduría? No, Sofía significa sabiduría, saber, querer saber más, conocer más, no conformarse con lo que uno sabe. ¿Correcto? Ya, ahora mira, durante la Edad Media, los reyes son los dueños del mundo. Pero como no puede gobernar todo lo que tiene a su alrededor, ¿qué hace el señor feudal? Llama a sus allegados más cercanos y les dice, papi, ven para acá. Ya, tú vas a ir a gobernar ese territorio de allá. Ya, el condado de allá te toca a ti. Entonces, a partir de mañana tú vas a ser el conde. El conde no sé de tal, el conde de tal. Ya, y tu esposa, la condenada. No, la condesa. Ya, tú vas a ir a gobernar ese ducado. Entonces, a partir de mañana eres el duque. Tú vas a ir a gobernar allá, por favor, tú vas a ser ese marquesado. Entonces, a partir de mañana eres el marqués. Y así.
Y los amos del mundo, o sea, los señores feudales, los dueños de grandes terrenos, están gobernando por acá, por allá. Imagínate. Pero estos miércoles, en vez de pasarlas tranqui, sin molestar a los siervos, o sea, si yo hubiera estado en esa época y me quiero quedar en el poder, lo que hubiera hecho era tratarlo bonito a mi siervo. Siervos, yo iba, les decía, siervos, este mes nadie va a pagar impuestos. Por favor, trabajen para ustedes este mes tranquilos, por favor. Tengo todavía yo las riquezas acá en el palacio, así es como en el castillo. Ustedes este mes, por favor, disfruten tranquilitos. Entonces los siervos venían, oh, Señor, usted sí es lo máximo, gracias, Señor. Y no pasaba nada, quizás hasta ahorita hubiéramos seguido viviendo igual. Pero no, pues los miércoles que están en el poder son ambiciosos, ¿sí? Tienen y quieren más. Así es que van al pueblo, dicen, no, siguiente cédula, no sé, por ley del marqués de tal lugar, mañana o para este mes los impuestos van a subir en tanto por ciento. Pucha, y el pobre siervo dice, no sé qué se cree este miércoles, que no sé qué tal. Entonces el siervo se reúnen de vez en cuando y dicen, si este bendito señor feudal nos quiere sacar la miércoles, ¿por qué nosotros no nos unimos y somos nosotros más bien quienes los derrotamos a estos señores feudales? Ten en cuenta que acá en el pueblo somos 10,000. En toda la comarca somos 10,000. ¿Cuántos son los señores feudales en su castillo? Yo he contado así más o menos, deben haber unos 100, dice uno de ellos. Ya, pues somos 10,000 frente a 100, y que llamen a su ejército, serán 1,000. Frente a 10,000, ¿le sacamos o no le sacamos un miércoles? Sí, ¿no? Entonces los hombres de la clase baja empiezan a organizarse para querer destrozar al hombre de la clase alta. Revolución, profe, claro, revolución. Se está armando las revueltas en diferentes lugares del mundo, no en uno solo, ¿eh? Se está armando. O sea, ya el siervo se cansó de su posición de clase, ya se cansó de estar siendo oprimido, cobrándole impuestos a cada mes a montones, castigándolos, matándolos si no quieren pagar impuestos, etc. Entonces, ¿qué hace el siervo? Dice, no, yo me libero miércoles. Me llegaron ya estos. Y en ese contexto se ordenan. ¿Y cómo se ordenan? Dice, ya, pero antes de empezar la guerra tenemos que encomendarnos a alguien. Claro, hay que encomendarnos a Jehová, hay que encomendarnos a Yahvé. Él siempre ha querido la libertad. Desde la antigüedad el hombre siempre ha querido la libertad y Dios ha estado con nosotros. No dicen Dios, es Jehová ha estado con nosotros. Por eso le permitió la salida de Moisés de Egipto, a José de Egipto. Por eso Goliat pudo ser matado. ¿Por quién? Por David, porque creía en Dios. O sea, Dios también permite la muerte. Dios también permite matar al enemigo. Eso quiere decir que Dios ayuda a alguien y a otros no. Pues no sirve de nada que digas, oh Dios mío, por favor ayúdame, pues de repente a ti no te va a ayudar, de repente le ayuda al otro. Ahí está. Así están juntándose ellos y eso se entera la Iglesia Católica. O diré, eso se enteran los feudales. Los señores poderosos se enteran que los siervos se están agrupando para rebelarse en contra de la clase alta. Y ahora, primero, pues ahora. Entonces aparecen los sacerdotes, pues estos miércoles aparecen acá. El sacerdote aparece y le dice, yo tengo una solución. Señor es rey, usted quiere seguir quedándose en el poder, pero por supuesto. Entonces, deme a mí la posibilidad de fundar una nueva religión aquí en Roma. Religión nueva, no, pero ¿dónde está nuestro Dios Júpiter, Saturno, Urano? Rey, ¿usted quiere quedarse en el poder o quiere irse con todos sus dioses? No, yo quiero quedarme en el poder. Entonces, lo que vamos a hacer es simple y sencillo. Borramos a la mitología romana y a cambio implantamos una nueva religión, la religión cristiana. Y con su iglesia, la iglesia católica. ¿Y por qué le vas a llamar católica? Porque la palabra católica en latín significa universal. Entonces le estoy diciendo que esta iglesia es la iglesia universal, iglesia católica.
Y se va a llamar apostólica. ¿Por qué se va a llamar apostólica? Porque venimos a traer la buena nueva. Iglesia católica, apostólica y romana, porque fue fundada en Roma. Uy, pero los romanos estaban en contra de los cristianos. Estábamos, Señor, usted lo ha dicho en tiempo pasado. Ahora estamos a favor de ellos. Y te creerán, pero ¿usted cree que los va a poder convencer a los siervos? Déjemelo a mí. Yo lo hago. Y en eso aparece un hombre llamado San Agustín, pues, que va a hacer su chamba, y muy bien. Un hombre llamado San Anselmo diría que en esta época no habían ateos. Era difícil encontrar un ateo o simplemente imposible. No podías encontrar un ateo. ¿Quién va a ser ateo en esta época donde todo el mundo habla de Dios? No hay ateos. Y si no hay ateos, entonces, ¿cuál es el problema de aquel tiempo? Entonces, acá está, mira, ve. El problema fundamental de la Edad Media, eso es lo que te pueden preguntar en el examen de admisión. ¿Cuál es el problema fundamental de la Edad Media? Ese problema es uno. ¿Cómo se puede conocer a Dios? No demostrar la existencia de Dios, ojo, porque ya se sabe que Dios existe, porque ya Dios ya te dio la vida y ya está, Dios ya está. Lo que hay que saber en esta época es cómo conocer a Dios. ¿Cómo lo puedo conocer a Dios? Y otro es la relación, decía, la relación de la fe y la razón. Si quieres conocer a Dios, lo puedes hacer con la fe o lo puedes hacer con la razón. Y el tercer problema de la Edad Media es el problema de los universales. ¿Qué son los universales, profe? Si yo te miro acá, tú dices, no, profesor, ¿qué cosa es esto? Ah, es manzana, ve. Manzanita. Esa palabra manzana existe independientemente de esta fruta, o yo tengo que mirar a la manzana recién para decir manzana. Ah, ya, entonces, ahí viene el problema de los universales. ¿Qué son los universales? Son los conceptos o palabras que sirven para asignar a las cosas de este mundo. Por eso dice, la filosofía en esa época se consideró sierva de la teología. A una cosa más, se dio la Guerra Santa, que de santa no tenía nada. Porque ¿cómo es posible que tres religiones se peleen y se maten entre ellos para hacer prevalecer una religión? Los cristianos agarran su Biblia con su Dios llamado Jehová o simplemente Dios, van a querer sacarle su miércoles a las dos religiones, pues se dio la Guerra Santa. Esa Guerra Santa hizo que los tres sigan estando hasta ahora, o sea, no ganaron ninguno. El cristianismo considera que Jesús es el Hijo elegido de Dios que vino a este mundo a salvar de los pecados, y ya te salvó ya, que como decía su compañero. En cambio, los judíos dicen que no, Jesús todavía no llega. El Cristo, el Mesías, todavía no llega. ¿Y saben por qué dicen que no llega todavía el Mesías? Porque los judíos estaban esperando a un guerrero con espada en mano que luche contra los romanos y le saque su miércoles y los libere. Y ese hombre no llegó. Y como ese hombre no llegó, entonces Jesús todavía no llega, según los judíos. Según los islamitas, y a ellos dicen Dios, pero es Alá. Alá. ¿Cómo se llama su profeta? Mahoma. ¿Cómo se llama su templo? Mezquita. ¿Y cómo se llama su libro? El Corán. En cambio aquí, Dios es Jehová. ¿Ya? ¿Y cómo se llama su libro? Se llama la Torá. Acá, en cambio, es la Biblia. Y Dios es Dios, pero nada más Dios. Para que no se confunda nadie, Dios, dice de frente, Dios. ¿Te das cuenta? Ya. ¿Quién había aparecido? Ah, una cosita, ¿no? La fe está por encima de la razón. La fe es diferente de la razón. El problema fundamental de esta época es saber qué es la fe y saber qué es la razón. Y vamos adelantándonos. La fe proviene de la religión, de la teología, o sea, de Dios, y es divino. Si es divino, no comete errores. En cambio, la razón sí comete errores. Porque la razón viene de la ciencia, la filosofía y la humanidad. El hombre comete errores. Entonces, si quieres conocer a Dios, ¿por qué será? Entonces, mira, un hombre que nació en África, llamado San Agustín, bueno, Agustín, mejor dicho, no, todavía no es San, llamado Agustín, un día está viviendo con su familia y todo, bueno, y viaja a Europa. Estando en Europa, Agustín empieza a tener una vida desenfrenada. ¿Cómo desenfrenada? Pues, como los guerreritos, así, igualito en los guerreritos. Le ganaba a los guerreritos este pata. Desenfrenada, pero pagano total. Nada que Dios existe, nada de este miedo, total, descogeringado. Y él dice, ¿no?
Mira su frase de San Agustín que dice, cree para entender, pero él no, él quería entender para creer. Pero todos los libros dicen creer para entender, no entender para creer. Es que esto es el final de su vida de San Agustín, o sea, cuando ya está adulto. Cuando él estaba joven, él para creer en Dios, él dijo, no, yo no puedo creer en algo que yo no entiendo. Primero tengo que entender qué es Dios y luego después de entender qué es Dios, ahora sí yo puedo creer en él. Y así andaba cuando estaba jovencito él. Y andaba medio perdido, dice, ¿no? Andaba robando cosas por acá, por allá, se metía en una fiesta, andaba en las fiestas así todo paganas, todo así. San Agustín. Pero un día, San Agustín tiene un sueño y en su sueño le sucede algo. Dice que en su sueño mira a un niño al costado del océano, o sea, lo mira en la playa. Y este niño hace un hueco en la playa, en la arena. Hace un hueco. Después de hacer ese hueco en la playa, va al océano, agarra con un baldecito agua y quiere llenar este pozo. Ya está llenando. Y quiere que aparezcan peces en el agua, pero no aparece. Entonces el niño dice, voy a intentar llenar todo el agua en este pozo. Y San Agustín dice, pues este es un opita, eso no se puede. Y se da cuenta y dice, oye, yo soy como ese niño que intenta llenar un pozo con todo el agua del océano. Eso no se puede. Lo que puedo hacer es ir a mirar ese océano y ver la cantidad de peces que pueden haber ahí adentro. Entonces yo estaba equivocado. Si quiero conocer a Dios, no voy a entender qué es Dios, sino debo creer quién es Dios y luego lo debo de entender. Y surge su frase, cree para entender. Entonces él dice que Dios lo ha elegido a él para que sea el difusor de la idea del cristianismo. Dios me ha elegido a mí y por eso escribe su obra llamada Confesiones, que está basado en la fe. Yo que he sido un hombre perdido, descarrilado, la oveja negra, perdido por completo, sin embargo Dios me ha dado a mí la capacidad de poder llevar la palabra de Dios. Entonces la fe es lo máximo que existe en la vida. Sea locuto Guadalupe. La fe es lo máximo. Ahí está, cito bacán. Y sí, pues él es fideísta. Él se basa en la fe. Y por eso la cancioncita, ¿sí o no? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, ¿no dice? Eso te dice el Señor. Ahí está, pues, la fe. La fe es lo más grande de la vida. Lo más lindo de la vida, dicen. La fe es lo más lindo de la vida. Él es un seguidor de Platón. ¿Y cómo conoce a Platón, profe? Con las obras de Plotino. A Plotino lee y después de leer a Plotino llegó a Platón y dijo, agarró las ideas de Platón, lo cristianizó este hombre. Y por eso él te habla diciendo lo siguiente, mira, este hombre tiene la gran labor, la chamba de bajar al pueblo, al siervo, y decirle, hola siervo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Padre, no le decían todavía, pero no había la iglesia católica, los padres todavía estaban recién en formación. Baja este hombre a la clase baja, conversa con ellos y les dicen, señores, hoy día he venido a hablar con ustedes, les voy a hablar de Dios. De Dios, Jehová, dicen el pueblo, ¿no? Jehová, Yahvé. Está bien, señor, así es. La religión que usted piensa, que usted cree, que usted pregona, que usted habla de Jehová, que habla de Yahvé, que habla del destino, que el paraíso, etcétera, eso es la verdad, señor. O sea, usted está en la verdad. Los romanos de miércoles estaban equivocados. Usted está en la verdad. De verdad nos está diciendo, señor, así es. Los romanos se han dado cuenta, los señores feudales se han dado cuenta que estaban equivocados. Y ahora van a asumir el cristianismo como religión oficial. O sea, ustedes son los primeros cristianos y ustedes son los que tienen la verdadera palabra de Dios, no los señores feudales. Y entonces el siervo decía, pues, ¿para qué vamos a pelear con otro que es igual que nosotros? Ya, pues se acabó la lucha. Pero señor, alguien por ahí, ¿no?
Pero el rico disfruta de todo, come de todo, nosotros nada. Tranquilo. Y lo que la iglesia te dice hasta hoy día. Tranquilo. ¿Por qué reniegas contra ese hombre? ¿No dice acaso la Biblia, el libro que ustedes tienen, que debes amar a tu prójimo como a ti mismo? No le desees el mal, déjalo. Recuerda que Dios pone reyes y Dios saca reyes. ¿Dónde dice eso? En tu propio libro, capítulo tal, versículo de tal a tal, léelo y ahí está. Ya los hombres ya están convencidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tranquilo. Recuerda que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ya lo remató con eso. O sea, me conviene ser pobre, pero por supuesto, Señor, usted que no tiene nada en este mundo, su alma es que tiene que salvar. Y si su alma es salvada, el día que usted muere, tendrá todo lo que aquí no tiene en el paraíso. Además, ¿para qué reniegas acá? ¿Para qué luchas con el rico si al fin y al cabo vas a vivir 60, 70, 80 años? En cambio, en el paraíso vas a vivir eternamente. ¿Y qué pasa si me comporto mal? Si te comportas mal, vas a vivir eternamente, pero en el infierno. ¿Prefieres el infierno eternamente o prefieres el paraíso eternamente? Obviamente el paraíso. Entonces, obre por el camino correcto. Pero hay gente mala, seguramente Dios debe ser malo, que permite la maldad también. Y San Agustín dice, no, Dios no es malo, sino Dios es tan, pero tan bueno, que le dice al hombre, Señor, usted puede hacer lo que usted le desee. Usted es libre, le da libre albedrío. Usted es libre. Usted puede decidir entre hacer el bien o hacer el mal. Eso depende de usted. Pero de las consecuencias, no me eches a mí la culpa, Dios. Dios te dice, ahí está, tú eres libre. O puedes ir por acá o puedes ir por allá. Eso depende de ti. Si tú vas por el camino equivocado, no me eches a mí la culpa de que después te vayas a ir al infierno. El hombre se va al infierno porque no supo utilizar bien su libertad. O sea, la maldad no viene porque Dios lo permite, sino la maldad viene porque Dios te da libre albedrío y tú utilizas más mal ese libre albedrío. ¿Correcto? Pero ¿y es por qué el pecado original? Este hombre llamado San Agustín se inventó la historia de Adán y Eva. ¿Pero se lo inventó? Sí, pues se lo inventó. ¿Para qué? Para justificar el pecado original. Para justificar el bautizo. ¿Qué dijo, no? Señores, necesitamos más gente en la iglesia. Claro, necesitamos más gente en la iglesia. ¿Y cómo hacemos que la gente sume a la iglesia? Fácil. Vamos a decirle que Adán y Eva cometieron el primer pecado y por haber cometido ese primer pecado, toda la descendencia ya tiene esa mancha. ¿Y se puede borrar esa mancha? Sí, bautizándote en la iglesia. Venid a mí, hijos míos, in nomine Pater, et Filii, Spiritus Sancti, amén. Y te echaban agüita de sal o agüita con sal y te bautizaban. Se acabó. Hasta acá, esta primera parte. La siguiente hablaremos de nuestro amigo Santo Tomás de Aquino, que ya él es aristotélico, y pasaremos, igual que hoy día, a resolver nuestra practiquita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Repásalo, va a subir el material para que le des ahí una lectura. A ver si me han hecho recordar ahí para subir los materiales, si no a veces se me pasaba. Ahora sí ya lo subimos todo ya. ¿Listo? Terminamos entonces nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Me despido hasta la próxima semana. Que tengan un buen día, jóvenes. Nos vemos, se cuidan. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Igualmente. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídate. Igualmente, se cuidan. Hasta la próxima.